Ok. A ver, este ya viene a ser la tercera clase. Si el día clase tenemos el día jueves o el día viernes, Alvarado. Ya le veo, eh, ¿Cómo? ya veo, El cardiología, jueves, el el viernes. viernes, ya. Entonces, como todavía no han solucionado este asunto del bloque de aulas, el viernes ya creo que nos reintegramos a la presencialidad, si no hay todavía ningún comunicado. O sea, hasta el último comunicado que yo les envié, que decían que las actividades se reanudaban el día jueves, algo así, jueves o viernes, algo así decía el comunicado. Si es que todavía esta área de aquí no estaba habilitada el bloque de aulas del segundo bloque. Entonces, por favor, algo de ustedes hagan un comunicado adicional a esto, si es que se van a abrir el aula de allí de al lado, me indican, por favor, porque hasta el momento tengo el comunicado normal. ¿Ustedes saben de algo de esto? No, no, todavía no ha habido ningún comunicado específico. Bueno, si no, hasta el momento hacemos las actividades virtuales como hemos realizado. Si es que no volvemos a aula el día viernes a presencialidad, eh, las exposiciones en los grupos los vamos a hacer por Zoom, ¿sí? Vamos a hacer por Zoom si no hay ninguna novedad. Igual yo el día de hoy voy a preguntar a las autoridades si las actividades se van a reanudar el día jueves, a partir del jueves hasta el viernes. Entonces voy a preguntar eso. Ok, a ver, voy a compartir la asistencia de una vez. Ok, no, por favor, me indican diciendo presente su asistencia. Tu. Sí, sí, aquí está. No. A ver, Acurio, Buenos días, presente. Presente. ok. Alvarado, Presente. Presente. Carvajal, Presente. Castillo, doctora, Buenos ¿cómo días. está? Castillo sí está. Castro, Presente. García, Presente. ok. Guerrero, Presente. Jiménez, Presente. ok. Larrea, Buen día, presente. ok. Merchán, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Ordóñez, Ordóñez, no. Ok. Orellana, Buenos días, presente. ok. Ok. Poquito. ¿Sí se me escucha? Me indican, por favor. Sí. Sí, sí se le escucha. Ok, ya. Si Silva, Presente. ok. Sivinita, Ajá. Buenos días, doctor presente. ok. Y Velázquez.
Velázquez, no se encuentra. Ok. A ver, chicos, en la clase anterior hablamos sobre la introducción a la caries, ¿sí? Y hablamos respectivamente sobre la influencia del cómo tiene que ver parte de esta problemática a nivel local y mundial, de que cómo se instalaba, cómo progresaba, ¿sí? Y dependerá mucho de muchos factores para que se logre o se instale una lesión de caries, pues no. Entonces, esto lo tenemos claro. Vamos a hablar sobre la etiología, es decir, cómo se forma y qué otros hábitos mal hechos por el ser humano tenemos para que se nos instale una lesión de caries. Entonces, vamos a hablar otro concepto muy más extenso y otras definiciones de otros autores, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la caries es una enfermedad que los dientes se caracteriza por la desintegración y progresiva de sus tejidos calcificados debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. Es decir, este es un concepto como que más explicativo en el sentido del por qué ciertos alimentos nos puede ocasionar una destrucción progresiva de las estructuras, es decir, el esmalte, la dentina, incluso el cemento. Pues no. Entonces, otras definiciones, por ejemplo, de algunos otros autores nos indican que de William y Elliot es es una enfermedad de origen bacteriano y que principalmente es una afección de los tejidos duros cuya etiología es multifactorial, es decir, diversas alternativas para que se pueda instalar una lesión de caries, es decir, van a haber muchos factores para que se pueda ocasionar. De CATS es una enfermedad que dice o indica que es caracterizada por una serie de complejas reacciones químicas, porque en sí la saliva es una reacción química por la desolución de las estructuras, en este caso la alteración del esmalte, la alteración de la dentina y del cemento. Y también microbiológicas en las cuales ustedes ya saben cuáles son las bacterias principales que se encargan de degradar la estructura del esmalte y las demás estructuras, y que traen como resultado la extracción final del diente y si el proceso avanza sin restricción. Es decir, conforme va avanzando, su diente se va degradando mucho más. López y Jordi definen como un proceso biológico dinámico, es decir, porque actúan las bacterias y también actúan desmineralizando y también remineralizando cuando hay una respectiva recesión en la ingesta de carbohidratos, en la limpieza que tiene que hacerse el paciente. Debido a esto puede haber una remineralización. Y debido a sus primeros estadios, la progresión de la enfermedad puede controlarse e incluso puede hacerse reversible. Es decir, cuando hay un buen plan de tratamiento, ustedes van a llegar a esa misión. Piedrola eh, nos indican que es una enfermedad de evolución crónica, etiológica, multifactorial y que afecta a los tejidos calcificados de los dientes y se inicia tras la erupción del diente. Es decir, se instala cuando ya hay una visible erupción de dientes, sea permanente o sea temporal. Siempre se da forma. Y la Organización de la Salud Mundial, la OMS, Organización Mundial de Salud, eh, nos indica toda cavidad en una pieza cuya existencia puede diagnosticarse mediante examen visual y táctil y practicado con un espejo y una sonda fina, es cuando ya hay realmente una lesión de caries. Entonces, miren estas definiciones que abarcan casi lo mismo. Es decir, multifactorial, una bacteria o bacterias, que es una enfermedad, la mayoría indica que es una enfermedad. Incluso hay un autor que indica en un libro de cardiología que dice que es una enfermedad transmisible, es decir, se transmite de un diente a otro.
no es transmitir de una persona a otra. Es decir, se transmite de un diente a otro y donde llegan las posibilidades de una lesión de caries. Y esto da como un resultado de todo el análisis de lo que hemos hecho en definiciones. Se produce la desmineralización de la porción mineral, es decir, esmalte, tanto sus sustancias orgánicas e inorgánicas y la dentina también en ese sentido. Y la desegregación de la parte orgánica referente de forma constitucionales de las dolencias. Es decir, ustedes saben que el esmalte es una estructura inerte, es decir, no siente dolor, no tiene ninguna afectación, ¿ya? Pero si afecta al esmalte y a la dentina y esta lesión comienza a avanzar, el que tiene sí sensibilidad es la dentina, es decir, porque tiene los túbulos dentinarios, tiene las fibrillas de Tomes, es decir, tiene todas esas estructuras y las cuales nos van a dar dolor y va a ser el referente de eso. Etimológicamente, se deriva del latín caries, que significa putrefacción, ¿sí? Según la clasificación internacional de enfermedades, los corresponde al código K02, ¿sí? Eso también lo utilizamos en las medidas de la historia clínica del MSP. También se le da una mención exclusiva para la enfermedad, que es una enfermedad, la caries. Y lesión cariosa, que corresponde al detrimento que produce en los dientes, es decir, la destrucción total de los dientes en una boca. Si ustedes ven en ese casito, miren cuántos dientes están afectados por caries o por placa bacteriana o también periodontitis. Miren, residuos en este paciente con restos radiculares, caries por acá, mal restauradas, enfermedades periodontales, todo eso se llega a que hay una acumulación de bacterias en la saliva y estas forman placa bacteriana. A través de los tiempos se ha preconizado diversas teorías acerca de la naturaleza etiológica de la caries, en donde existen teorías endógenas y exógenas. ¿Sí? Estas teorías endógenas sostienen que la caries es provocada por los agentes provenientes del interior del diente o de los dientes. Por ejemplo, éxtasis de fluidos nocivos, inflamatoria endógena, inflamatoria del odontoblastos y teorías enzimáticas de las fosfatasas. Es decir, se creía con esta teoría que internamente el diente generaba este tipo de anomalías, pero más bien no era así, porque esto corresponde a la saliva, cuando se altera de alguna manera la acidez. ¿Ok? Estas teorías fueron formuladas por Hipócrates en 459 a.C. Y esta hipótesis decía que la salud y la enfermedad estaban determinadas por el funcionamiento adecuado de humores internos, es decir, sangre, bilis, flema y linfa. Y había una disfunción orgánica que condicionaba la acumulación de fluidos perjudiciales en el interior del diente. Entonces, esta teoría se creía eso, pero ya después se fue modificando ciertas teorías de acuerdo a cómo se planteaban las lesiones de caries. Otra teoría indicaba Galeno, más o menos en el siglo 130 después de Cristo, compartía la visión de Hipócrates, afirmando que trastornos cefálicos determinaban una corrupción de estos humores y que fácilmente podían pasarla a la boca y producir úlceras, gingivitis, piorrea y caries. Es decir, en la antigüedad se creía que de esta manera se producían las lesiones de caries. Pues no. En el siglo XVIII, el médico y dentista francés Jourdain atribuía a ciertas perturbaciones metabólicas la inflamación del odontoblasto, lo cual a su vez promovía la descalcificación de la dentina y la posterior destrucción del esmalte. Bueno, esta teoría como que sí va teniendo algo de relación, ¿sí? Pero no más concreto.
¿ok? Inflamación del odontoblasto que sí ocurre y que sí también puede ocurrir en cualquier paciente. Las teorías enzimáticas de las fosfatasas son enzimas que participan en el metabolismo como fósforo, calcio, que esto ustedes también los van a encontrar en las estructuras, el cual está relacionado con la calcificación y descalcificación de las estructuras. Sergeni en 1950 relacionó el proceso carioso aduciendo que era acusado por un trastorno bioquímico que determinaban las fosfatasas de la pulpa actuando con los glicerosfosfatos, estimulando la producción de ácido fosfórico, el cual disuelve a los tejidos calcificados. Es decir, en relación a lo que hemos hablado de las estructuras y la degradación por asuntos de pH. Entonces, si ustedes ven, involucra aquí la producción de ácido fosfórico, que es un ácido que se va a encontrar dentro también de la saliva, pero obviamente con menor cantidad. Teorías exógenas, por ejemplo, atribuyen el origen de la caries a causas externas, vermicular, quimioparasitaria, proteolítica y proteólisis de quelación. Teoría vermicular, esta se la consideraba una de las más antiguas en una tablilla de Biblioteca Real de la Babilonia, correspondiente a la civilización de Asiria, en la Mesopotamia, de 3500 a 3000 a.C., se registraba una teoría acerca del origen de la caries, la cual responsabilizaba a los gusanos dentales de la composición de los dientes. Es decir, se creía que estos gusanos dañaban la estructura del diente. Teoría quimioparasitaria, en 1890, el estadounidense W. D. Miller publicó en sus libros que los microorganismos de la boca, en el que se aferraban a las bacterias orales, producían ácidos al fermentar los carbohidratos de las dietas, con las dietas con azúcar. Y tales ácidos como el láctico disuelven el esmalte ocasionando su deterioro. Bueno, esta teoría como que sigue coincidiendo con la actual, porque casi es lo mismo. Utilizar carbohidratos como el azúcar hacen degradar con ácidos lácticos la estructura del esmalte y la dentina. Pues no, tiene algo como algo actual. Entonces, si ustedes ven las etapas que ha pasado por un diente, son principales para saber de qué se trata. Por ejemplo, la teoría quimioparasitaria significa descalcificación de los tejidos. Microorganismos que pueden estimular la fermentación ácida, que ocurre también en la actualidad. Disolución del residuo descalcificado y los mácidos producidos por microorganismos, en este caso, de acción pectinosante y o digestiva sobre sustancias albuminosas. Es decir, eh, lo que produce el estómago también era una de las principales alteraciones que podías ocasionar en las estructuras o ocasionar. ¿Ok? Y seguimos hablando de esta teoría en donde involucra el pH, en este caso si es ácido en la superficie del esmalte durante el inicio de caries, degrada esta estructura. Hay un complejo de bacterias en el sitio donde inicia la caries. Ya ustedes saben, Streptococcus mutans, a ver, Lactobacillus, ¿sí? Lactinicosis mutans, ¿sí? Es decir, son alternativas de bacterias que ustedes van a encontrar. Hay una relación directa entre la caries y las dietas ricas en carbohidratos, principalmente el azúcar, que se integra con facilidad. Es decir, el primer indicio es cuando hay mucho consumo de carbohidratos como el azúcar. La teoría proteolítica es una teoría muy antigua que fueron descubiertas por Golby y colaboradores. En un principio, el proceso se iniciaba por actividad de la placa bacteriana y los microorganismos son proteolíticos cuando hacen lisis o desintegración de las proteínas que se encuentran en las estructuras del esmalte y la dentina. Esta teoría lleva a un proceso con una forma de iniciación y al último la degradación total. Pues no. Entonces, por ejemplo, las caries inician en las laminillas o por los primas del esmalte
o vainas de las primas del esmalte sin calcificar, es decir, que todavía no están formadas y se adosa en un principio. Esto más se lo da en relación a dientes temporarios, ¿sí? Carecen de cutícula protectora en la superficie, es cuando no tienes un revestimiento en los dientes que comienzan a erupcionar y entonces las bacterias se instalan. Se extiende a lo largo de los defectos estructurales del diente, es decir, surcos, fosas, es donde se va a instalar las bacterias. Las enzimas liberadas por microorganismos destruyen también estas proteínas que se encuentran dentro del diente, es decir, lo que liberan las bacterias, que es ácido, eso también va desintegrando las estructuras. Se convierte en invasión bacteriana acidógena, es decir, tiene que haber bacterias y estas a su vez tiene que haber un medio ambiente acidógeno y acidúrico para que ellas puedan desintegrar la estructura y desintegrar la porción mineral, es decir, en este caso, con qué están compuestos el esmalte, la dentina y el cemento. Se comprobó mediante cortes histológicos en los cuales se demostraban que las zonas donde predominaban las proteínas son el camino del avance de la caries. No explican ciertas características clínicas, localización de la enfermedad en algunos lugares específicos del diente y de la relación por la intervención. Es decir, estas teorías llevaban en conjunto tanto los alimentos, ¿sí? Como en dónde se ubicaban este tipo de enfermedades, ¿no? Y tenía que ver más con la ingesta de alimentos de azúcares y carbohidratos. Schwartz y colaboradores ampliaron la teoría protolítica al agregar la quelación. Se debe a dos reacciones interrelacionadas y simultáneas: destrucción microbiana de los componentes orgánicos del esmalte, pérdida de la hidroxiapatita por desilusión y los productos de descomposición de la materia orgánica del esmalte que son quelantes. Es decir, en este caso, este tipo de teoría más bien nos indicaba que con mayor fuerza o aumento de microorganismos o bacterias, va a haber una degradación y quelación muy notoria, como vieron en el caso anterior, por ejemplo. Aquí va a haber una degradación, aquí, una degradación y quelación de las estructuras por avance de la lesión. Entonces, aquí yo tengo que saber diagnosticar cuán profunda es mi caries, por qué se debió a que este diente llegara a esta situación, ¿sí? Y por qué lo enmarcó en esta teoría Schwartz, ¿sí? Porque él veía que la degradación era muy continua de estos componentes, ¿sí? Y además de la ingesta de carbohidratos en masiva, degradaba mucho más, ¿sí? Entonces, quelación, fenómeno por el cual una molécula puede captar el calcio de otra molécula, lo cual produce desequilibrio electrostático y desintegración. La molécula que capta el calcio se llama quelato, es decir, esta molécula lo que absorbía es parte de esa sustancia mineral que era el calcio y lo absorbía y lo dejaba el diente casi sin desprovisto de calcio. Entonces, por eso es que el diente colapsaba por lesión de caries, por fractura. Entonces, de esa manera ustedes tienen que observar en su diagnóstico en algún momento. Dentro de la concepción de la quimioparasitaria, base teológica primordial de la caries fue provista en 1809 por Miller. Sin embargo, a los mediados de los 60 alcanzó un concepto más condenso. Miren este factor del por qué se puede producir con esta triada, ¿sí? Que es la triada de Keyes, en ese tiempo, pues no. Entonces, sobre la base de la triada ecológica formulada por Gordon,
para la elaboración de un modelo causal de epidemiología. Freitas lo descubrió en el 2001 y en 1960 Paul Keyes estableció que la etiología de la caries dental obedecía a un esquema compuesto por tres agentes. Huésped, que es la persona, microorganismos que son las sustancias, o perdón, los elementos que encontramos en la saliva y que degradan, y el sustrato es la estructura, esmalte, dentino, cemento, y que deben interactuar entre sí. Obvio, sí, pero si hay una buena condición de mantenimiento de limpieza. Si ustedes creen que el huésped, ojo, que el huésped tenga una biopelícula sin alteraciones de su pH, yo voy a tener esos microorganismos ahí detenidos y mi sustrato no va a sufrir, es decir, mi esmalte, mi dentina y mi cemento no van a sufrir de degradación. Entonces, si yo altero esos componentes que me indican esos tres agentes solamente por la ingesta de carbohidratos, entonces todo eso se va a colapsar y no va a haber una interacción entre ellos. ¿Ok? Entonces, miren este cuadro. Saliva, huésped, perdón, diente y saliva. La dieta primordial, las bacterias que se encuentran dentro de la boca y después de eso viene el resultante de la caries. Eso en el asunto de la triada de Keyes. Ok. Analizando esto, perdón, nos pasamos acá. Yo tengo que ver algunos de estos factores de acuerdo a esta triada, pues no. Factores etiológicos primarios, tenemos huésped, agentes de microorganismos y sustrato, dieta y medio azúcar, pues no. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como estudio dentro de esta triada? Que incluso en algunos autores la siguen utilizando y otros ya la han descartado. Tenemos la genética. Entonces, por ende, habrán individuos que son más propensos a las lesiones de caries. ¿Ok? Anatomía, si mi diente es tan irregular, las bacterias se van a acoplar. La función que le voy a dar a mi diente, es decir, no lo voy a ejercer a fuerza, no lo voy a someter a presión, porque ahí comienza a fracturarse o a clivarse y mi resistencia de estas estructuras comienzan a bajar. Saliva, flujo tapón, es decir, que lo ideal es que la saliva pueda hacer un paseo o un barre entre toda la boca y no detenerse. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. A ver, Silva, Dígame, si profe. está atenta. Ok, ok. Voy a hacerte una pregunta y espero que me contestes con toda razón de conocimiento. Supongamos, si yo soy una persona en donde descanso en la noche y no hago ningún movimiento involuntario, sino que mi saliva reposa, ¿sí? ¿Ustedes creen que va a haber un reflujo de ese tampón de saliva? ¿Va a moverse? Te pregunto, Silva. A ver, generalmente en la noche, para una persona normal, duerme con la boca cerrada. Entonces, ¿O boca cerrada o boca abierta? bueno, durante toda esa noche, la boca va a permanecer seca, por lo que ahí ya se está haciendo un nido para las bacterias. Si no te cepillaste bien los dientes, se va No, no, no a es comer nido, los no es nido. Es microorganismos. un hábitat ideal Hábitat, esa, un hábitat. para que las bacterias puedan progresar. ¿Ya? Entonces, al haber este hábitat seco, húmedo y oscuro, las bacterias van a progresar con mucha más rapidez. A ver, Orellana, ¿usted qué opina? Yo, ¿sí me escuchan? Sí, 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 te escucho. Vamos. Ya, yo opino también lo mismo, que como no hay actividad en la boca, se va a formar, hay más probabilidad de que se formen
y las bacterias. Y eso hace a su vez que se formen más estreptococos y por ende caries. Ok, si ustedes ven en ese gráfico, ahí están las bacterias principales para que se forme la lesión de caries. A ver, a ver, Castro, ¿qué me opinas de lo que han dicho tus compañeros? Yo, de igual manera, por eso al momento de levantarse uno siente la boca como ácida, que tiene Reseca, blanca. ácida, Ajá, se nota clarito. ya, ya. A ver, Larrea, ¿usted qué opina que está comiendo ahorita? ¿Está desayunando o ya está almorzando? Perdón, disculpe. Estaba desayunando, profe. Ok, O yo no sea, he desayunado, ya. yo opino que tienen razón en parte porque al momento de nosotros dormir, bueno, pasan horas con la boca cerrada, se forma, digamos, un hábitat, como usted mencionó, donde las Ya, bacterias comienzan a proliferarse. Y en ok. ese momento es que ya cuando nos levantamos sentimos la boca Y, ácida, y espesa. la, ya, y la red, y por ejemplo, si este paciente o esta persona, en la noche no se hizo su limpieza Ujú. y tiene, después de la noche, por ejemplo, esta persona no se lavó, sino que comió, pongamos, un dulce, un carbohidrato, un pan, lo que sea. ¿Tú crees que sería más propicio que los microorganismos estén con un alza en su formación o no? Claro, sería más propenso, porque incluso depende de cuánto tiempo llevas con la suciedad o con lo que hayas comido en la boca. O sea, si lleva ya de transcurso de todo el día e incluso no se lo lavó en la noche, se aumentan las horas de la persona que está durmiendo. Y, o Es sea, decir, va a haber mayor degradación de esas estructuras, es decir, esmalte, dentina y que llega hasta la pulpa. ujú, Entonces, recuerden que aquí va a haber, si no hay un flujo tipo tapón, es decir, que mi saliva pase, ruede o se esparce muy bien sobre las estructuras, ¿sí? La incidencia de caries va a ser menor. Pero si yo tengo en mi casa, duermo con la boca abierta o cerrada, ya, y aparte de la ingesta de carbohidratos, ese flujo o ese tapón de saliva no va a estar recorriendo, o sea, va a estar ahí, va a estar en los dientes. Entonces, esa saliva va a estar alterada y va a haber mucha más degradación de las estructuras. A ver, Sivinita, ¿qué opina usted? Yair, ¿qué dice Yair? Yair, solamente le veo el cabello, no le veo ni la ceja. ¿Qué pasó? Baja la cámara que no se te ve nada. ¿No se te escucha o cómo es la cosa? Ok, a ver, García, vamos. Dígame. ¿Qué opinas sobre este tema? Pero repítame la pregunta, pues, profe. A ver, vuelvo a repetirte. ¿Qué consideraciones tomarías o determinarías cuando un paciente no tuvo una limpieza al acostarse, siguió tomando carbohidratos, alimentos que les van a hacer daño, ¿sí? Pero aparte, las condicionantes que tiene en la boca, este paciente durmió con la boca abierta, con la boca cerrada. Yo te hago una pregunta, el flujo tipo tapón, es decir, que mi saliva comienza a desplazárselo normalmente, pero aquí en esa situación la saliva va a reposar, ¿sí? ¿Tú crees que va a haber mayor aumento de agentes microbianos o no? Sería como 50 y 50, porque al fin y al cabo, va a tener la boca sucia, ¿no? De no haberse cepillado.
pero quizás Ya. la saliva lo contrarrestre un poco, pero igualmente la boca va a estar sucia y por tantas Claro, horas se va a formar placa al fin y al cabo. ya. Ah, Pero no sería un 50-50, sería una porción menos. Porque recuerda que al acostarnos, ya nosotros no hacemos tantos movimientos en la boca. Incluso la lengua en reposo no hace mucho movimiento. La mandíbula no hace mucho movimiento en reposo. Entonces son las condicionantes que ustedes tienen que ver, ¿ya? Porque cada vez que nosotros abrimos la boca y conversamos, nosotros estamos haciendo un efecto buffer, es decir, que la salida comienza a desplazarse por toda la boca y los dientes del paciente. Y además, cada vez que estamos haciendo esto, a ver, chicos, miren, supongamos, yo estoy haciendo así, estoy hablando y me paso la lengua por los dientes, estoy haciendo un efecto buffer, es decir, de autoclisis o autobarrido, ¿ya? Y en la noche no lo hago porque no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí es donde va a haber aumento de ese flujo de saliva porque va a estar estable y los microorganismos se van a proliferar obviamente mucho más. Dígame, Merchan, a ver, opine, Merchan, que Mande. me quería alzar la mano. No, no, La vi que me nada, hizo pero así. bueno. No, es que, o Dígame. sea, estaba explicando y yo en mi cabeza estaba diciendo, sí, la saliva en este caso se queda estancada, por así decirlo, en esta situación y pues, por ende, es como un hábitat mejor, hacen fiesta las bacterias y peor si, aún así la persona sigue ensuciándose la boca, en este caso comiendo más carbohidratos, que son el alimento preferido para estas Para bacterias estas donde van bacterias. a seguir proliferando. Eso, muy bien. Porque nosotros no tenemos movimiento, estamos dormidos, no tenemos el típico movimiento que hacemos cuando estamos despiertos, movemos la boca, movemos la saliva, movemos las mucosas. Entonces la mayoría está así, con la boca abierta o con la boca cerrada. O sea, yo les digo, aparte que somos peor, los que somos respiradores bucales, hacemos esto. Entonces aumenta el calor. Recuerden que estas bacterias, para que se prolifere, tiene que haber humedad, calor, oscuridad, ¿sí? Y si no hay estos determinantes componentes, esas bacterias no se van a producir, no van a degradar. ¿Entendido? Entonces tenemos agentes microbianos como el Streptococcus mutans, Lactobacillus eh, y el Actinomyces, que también es parte de las bacterias, ¿no? Tenemos sustratos, por ejemplo, a los que afectan los sustratos con mucho más razón, dieta, medio o azúcar. Tenemos carbohidratos, sacrosa y referencias de consumo. O sea, con mucha frecuencia, si no nosotros suministramos estos elementos, carbohidratos y sacrosas, ¿sí? Obviamente que va a haber mayor degradación y mayor formación de estas bacterias, ¿ok? Y miren este gráfico para que ustedes vean. En esta triada, ¿sí? Que se la menciona todavía en los libros de cardiología, pero ya casi está en desuso, pero tiene una relación con la siguiente multifactorial, un factor multifactorial, que es el pentagrama de Keyes, ¿ok? Miren, saliva siempre va a jugar un papel importante, diente y saliva, para que progrese la lesión. Las bacterias, el Streptococcus mutans, el Actinomycosis viscosus, el Lactobacillus acidophilus, esos son los microorganismos que van a degradar. Y obviamente los carbohidratos que son las que van a alterar al sustrato. Miren, encima, suministro de carbohidratos. Ok, así se encubrió el concepto del que es el proceso de caries, fundamentalmente de las características interrelacionales de los llamados factores básicos, primarios o principales. Por ejemplo, esa triada tiene dieta, huésped y microorganismo.
cuya interacción se considera indispensable para vencer los mecanismos de defensa del esmalte y, consecuentemente, para que se provoque la enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo principal que tiene el diente para defenderse de estas bacterias? Silva, ¿cuál crees que sería el principal el mecanismo de defensa que tiene en este caso el esmalte o el diente? ¿Cuál crees que sería el mecanismo de defensa para que se vea desprotegido? Y que ahorita lo dijimos, en base a lo que hablamos sobre El, la saliva. el principal mecanismo para que no se formen estos microorganismos es la saliva. Ya, pero qué tienes que hacer tú, como persona, para que ese mecanismo de defensa no sea vencido por las bacterias? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aplícalo en Una, ti, ya. una Nada, correcta higiene bucal. una correcta higiene bucal. Entonces, nosotros tenemos los elementos para que no se produzca esta baja de defensas del esmalte o de las estructuras que estamos estudiando. Pues no. Es decir, que constituyen las causas necesarias para que ustedes puedan alterarlas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que estas bacterias no me perjudiquen a mi diente? La dieta. Cambiar mi dieta por una dieta sana. Ojo, el huésped, cambiarle las costumbres, en el ejemplo de ser más aseado, invitarlo a charlas de prevención, remineralización, fluorización. Esos son los cambios que ustedes tienen que hacer en un paciente o un individuo. Y al hacer limpieza, profilaxis, remuneración, sellado y todas estas cosas, los microorganismos nunca van a progresar. Entonces, lo ideal es la prevención. Al paciente por lo menos tienen que recomendarle que las 3 veces que tiene que cepillarse en el día serán las que van a ayudarlo en conservar más sus dientes, es decir, a ver menos degradación de la estructura. Entonces, miren esta alteración de la triada de Keyes con mucho más complejidad, con muchos más elementos. Miren, en la triada anterior de Keyes, ¿sí? Tenía solamente huéspedes, dieta y bacterias o microorganismos. Ojo, miren con esto. Ahora tiene huésped, diente, saliva, dieta, tiempo, bacterias y para que se forme la caries, que es el principal actor. Ok, Newbron en 1978, con el afán de hacer más preciso el modelo de Keyes, añadió el factor de tiempo como un cuarto factor etiológico. Entonces aquí juega un papel importante para que se pueda instalar una lesión de caries. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que puede haber para que se instale una lesión de caries? ¿Cuánto creen? A ver, Sebastián, que no te me duermas, que estoy que veo que un ojo ya lo tiene cerrado. Yo creo que depende de la persona también, pero a lo mejor ¿Cuánto crees que tiempo? A ver, una o dos ¿cuánto semanas, crees? 1 o 2 semanas, creo ¿Una o que, 2 semanas? yo Ya. creo. Castillo, ¿cuánto crees que puede haber este desfase en tiempo para que pueda ser atacada por caries un diente? O sea, desde el momento que el microorganismo o la bacteria ya está en la boca, ya comienza el proceso de desmineralizar lo que son esmalte y todo el resto. Ok, yo les voy a dar más o menos un tiempo y me van a contestar sí o no, todos, ok, para que esto sea como un juego de actividad. Ok, supongamos, 24 horas sería un tiempo ideal para que las bacterias se puedan instalar, teniendo los condicionantes que ya hablamos sobre por qué se puede producir. A ver, opinen. ¿En menos de 24 horas o 24 horas?
Piensen, piensen, dígame, doctor, puede ser, no puede ser. Este, Sebastián creo que me dijo más de una semana, ¿no? Guerrero, tú me dijiste una semana. Ok, Sí, le estás dando mucho chance a la bacteria. sí, sí. Definitivamente. A ver, conteste, dígame. Doctor, un día, 2 días, 3 días, 4 días. A ver, dígame, un tiempo. Vamos, sean sinceros. Vamos, vamos. Esto es de analizarlo. Horas, segundos. Yo Ya les puse diría, un tiempo. yo diría a partir de más de 24 horas. O sea, si Muy bien, son 24 horas completas sin ni un aseo, nada de aseo, entonces yo diría eso. muy bien. ¿Por qué 24 horas? En este caso, la REA dice una respuesta muy factible, porque si esa persona no se cepilla, tiene una mala higiene, no tiene una buena dieta ricas en carbohidratos, por ejemplo, carbohidratos buenos, ya, y se instala con mucha más facilidad las bacterias. O sea, por lo menos si un día él no se lava la boca, ya el siguiente día esas bacterias comienzan a proliferar y a degradar. Entonces dependerá mucho de estos factores que se están viendo ahorita en este cuadro. Entonces ustedes siempre tienen que relacionar estas cositas cuando van a hacer un diagnóstico. Cuando ustedes registran un diagnóstico la historia de 033, ustedes tienen que ver todos estos factores que están ahí en pantalla. Si ustedes no son tan objetivos en estos factores, ahí viene el fracaso de los planes de tratamiento. Por ejemplo, si usted no le pregunta a su paciente, oiga, ¿cuántas veces se cepilla en el día? Los pacientes te van a contestar respuestas muy falsas o pueden ser sinceros. Muchos te van a decir, no, doctor, solamente me puedo cepillar una vez al año por la condición de ellos. Por ejemplo, son a nivel, si son un nivel socioeconómico muy pobre, ya, la mayoría a lo lejos creo que tienen un pensamiento de que es un cepillo o una pasta. Entonces, esos pacientes o esas personas son más propensos a que les caiga caries, incluso con pérdida de piezas. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esos factores de diagnóstico. Miren este otro parecida a la tríada de Keyes, pero con mucha más definición. ¿Ok? Y aquí involucra, aparte del tiempo o la edad del paciente, ¿sí ven? Huésped, dieta, tiempo, bacterias. Este más o menos una multifactorial, es un pentagrama, ¿sí? De cual Prioto lo propuso en 1990 y que tiene relación porque agregó dos adjetivos más, es decir, dos palabras más dentro de ese cuadrito. La edad, ya estaba el tiempo. Los factores que van a correr para que esta caries sea bien diagnosticada. Asimismo, basándose en la importancia de la edad, ¿sí? En la etiología de la caries documentada por Miles en 1981, Uribe y Echeverría y Prioto propusieron en 1990 la llamada gráfica pentafactorial. Es decir, a más de las que estaban, agregaron la edad. Entonces, la edad va a jugar un papel muy importante. A ver, vamos a aquí a hacer una pregunta. Y una diferencia abismal entre lo que representa unos pacientes, pues no. Entonces, a ver, Silva. Alvarado, Ya. vamos con Alvarado, que está que se me duerme, Ay, espérate, Alvarado, estoy que está con el ojo cerrado y uno abierto. Ok, a ver, Alvarado, Dígame, doc. ok, ¿tú crees que sería relevante dentro del diagnóstico clínico saber la edad de un paciente para que pueda incurrir en una lesión de caries? Mm, sí, sí, ¿Por qué crees que es importante?
O sea, porque digamos en un niño, o sea, ¿Ya? en un niño es como que más propensas las caries ¿Por qué? porque, o sea, los niños no se quieren lavar la boca, comen más dulce. Ya, Bueno, depende del muy padre. bien. Y en cambio en O un sea, no adulto, depende tanto de los padres, sino que inculques a ese niño a una buena salud oral, ¿no? Ya, ujú, porque podemos tener padres desasiados, pero y niños responsables en la escuela, porque en la escuela también te enseñan cositas como esta, salud oral, ¿sí? Entonces, no tanto es responsabilidad, sino del que educa y forma. Entonces, si a ti se forman con buenos conocimientos de que tienes que lavarte 3 veces al día, de que tienes que utilizar enjuague bucal, de que tienes que utilizar un hilo dental, ¿sí? Entonces, obviamente que esas bacterias ya no van a proliferar, van a estar ahí, pero como ahí quietas nada más, pero no van a degradar. Entonces, en esta pentafactorial es importante saber que las condiciones de edad, que son los más, ¿cómo le digo? Los que son más atacados por una lesión de caries van a ser los niños, por el desconocimiento, como tú dijiste en algún momento, desconocimiento, el nivel socioeconómico, ah, ya vuelvo a repetir, la ignorancia a veces del niño o de los padres. Entonces son muchas alternativas que tenemos que tener en cuenta. Y desde aquí, a edad temprana, es donde ustedes van a tener el resultado de buena salud oral. Si desde temprana edad no inculcamos, en algún momento ustedes van a recibir una materia que se llama odontopediatría. Y aquí en odontopediatría traen niños recién entre 2 meses, 3 meses, a hacerles profilaxis. Miren cómo se están inculcando desde muy pequeños a las madres para que le hagan una limpieza a sus niños. Entonces aquí se les está inculcando con los odontopediatras de esa manera, que le hagan una profilaxis delicada a estos niños que no están teniendo dientes, pero sí tienen mucosa. Si tienen mucosa, si tienen maxilar, entonces se les hace limpieza a temprana edad. ¿Ok? Entre otras palabras, la aparición de caries dental no depende de la manera exclusiva de los llamados factores primarios, sino más bien para que se origine la enfermedad se requiere intervención adicional de otros elementos concurrentes, llamados factores modulares, los cuales contribuyen e influyen decisivamente en el surgimiento de la evolución de las lesiones de caries. Esto lo indica Bartal y otros autores en el 2001. Y entre ellos están, por ejemplo, miren estos factores nuevos que se están implementando y que están combinados con los anteriores, con los antiguos. Tiempo, interacción de los factores primarios, edad, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, perdón. Salud general, impedimento físico, es decir, hay personas que tienen impedimento físico y para su salud oral va a ser, creo que, muy predisponente a que ellos van a tener enfermedades a nivel de sus dientes. Consumo de medicamentos, enfermedades varias, es decir, todos estos factores tienen que ver. Grado de instrucción, si esta persona es instruida desde primaria, secundaria y superior. Nivel socioeconómico, bajo, medio y alto, y esto dependerá mucho del aprendizaje de acuerdo a su nivel. Experiencias pasadas de caries, presencia de restauraciones mal hechas, extracciones mal realizadas, grupo epidemiológico, grupo alto y bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Niños son un alto riesgo de caries. Adultos, por tener un conocimiento, hay un bajo riesgo. Entonces, eso tendría que analizar en algún momento cuando tengan ya sus pacientes también. Variables de comportamiento, hábitos, usos y costumbres. Mucho también tiene que incluir estos hábitos. Personas que tienen malos hábitos en sus comidas, eh, el uso de elementos que pueda dañar su esmalte y que pueda ser también una vía más fácil para las lesiones de caries. Por ejemplo, ustedes han visto, o no sé, bueno, algunos tienen mala manía de
hacer esto, masticar plumas o las tapas de las plumas. Entonces ustedes pueden fracturar el esmalte y puede instalarse una caries de esa manera. Y dentro de los factores que nos pueden ayudar es la aplicación de fluoruros. Remelizar y utilizar agentes o sustancias antibacterianas, es decir, de limpieza. ¿Con qué podemos limpiar? Si es una lesión que no está cavitada, hipoclorito de sodio, clorexidina, que son astringentes para limpiar las superficies y después se hace la remilinización. Perdón. Entonces, vamos analizando cada uno de ellos. Tiempo. El tiempo resulta determinante, puesto que si los factores etiológicos interactúan durante más tiempo, como ya les dije, habrá oportunidad de que ocurran los fenómenos de desmineralización, mientras que si tal interacción dura menos, miren, dichos fenómenos no alcanzarían a producirse. Entonces, si yo dejo, como dijo por ahí un compañero de ustedes, una semana, ¿sí? Una semana, se alteraría toda la estructura. Pero si yo hago bien las cosas, me limpio 3 veces al día, ninguna bacteria se va a instalar para una lesión de caries. Entonces, como dijo Larrea, es indispensable que si yo en un día no me cepillo, las bacterias se van a instalar. ¿Entendido? ¿Ok? Edad. También la edad está vinculada al desarrollo de caries, especialmente según el tejido atacado. Así, la caries radicular es más común en las personas de tercera edad. Las variaciones de progresión de caries dental a través de la edad se explican por motivos externos, aunque la maduración del esmalte dental en los primeros años de erupción determine la incidencia de la enfermedad que tenga en una característica infantil. Es decir, como lo que hemos dicho y lo que hemos hablado. Aquí va a ser un factor externo. ¿Qué son factores externos? Es decir, lo que nosotros comemos, carbohidratos. Si es alguna alteración, como por ejemplo, te metes objetos en la boca, va a alterar la estructura, muerdes cosas duras, comes hielo, alteras también la estructura. Entonces son vías fáciles para poder ingresar las bacterias. ¿Ok? Pero en la edad más propicia para que se forme la caries va a ser en una edad infantil. ¿Sí? Porque estos niños son propensos a tomar muchos azúcares. Esos juguitos que venden, Pool, Natura, bueno, yo lo he comprobado que el juguito Natura es un poquito más natural del normal, no tiene mucho azúcar y lo recomiendan para niños alérgicos. Mi hijo es alérgico y él toma ese jugo, recomendado por su alergólogo. ¿Sí? Y tiene menos incidencia de azúcares. ¿Sí? Igual, mi esposa le hace jugos naturales en su casa, en la casa, pero él siempre tiene que llevar su juguito a su colegio. Entonces, la incidencia es con mucha más frecuencia. Estos carbohidratos alteran mucho más la estructura en estadios tempranos en niños. Salud general. Ok. Este estado de salud general también puede influir en el desarrollo de la caries dental. Habida de cuenta en que existen ciertas enfermedades y medicamentos que pueden disminuir el flujo salival. Por ejemplo, serostomía, es decir, ausencia de saliva. Y lo que va a haber es resequedad en las mucosas y resequedad en las estructuras, como lo hablamos en antes. Por ejemplo, pacientes que son sometidos a quimioterapias o pacientes que son sometidos también a soluciones que tienen que ver para tomas radiográficas, ¿sí? Estos pacientes sufren de serostomía, es decir, ausencia de saliva, no hay flujo salival.
Y entonces estos pacientes tienen que suministrarse saliva artificial para que el hábito o el hábitat de la boca tenga un ambiente adecuado, ¿sí? Para que se pueda hidratar la mucosa y se pueda hidratar sus dientes. Si yo no tengo flujo de saliva, las bacterias van a atacar mucho más rápido. ¿Entendido? Entonces, disminución de sus defensas del organismo provocará desarrollar caries dental. Entonces, todo esto implica enfermedades que puedan desarrollarse, va a haber un mayor aumento de lesión de caries. Merchan, ¿está clara esta parte de la salud oral? ¿Me indicas, por favor? Sí, doctor, todo está claro. Ok, muy bien. Fluoruros, en determinadas cantidades promueven la reminización de los tejidos dentales, elevan el pH y ejercen una acción antibacteriana. Miren. Y por ello se los administra a través del agua, alimentos identríficos, enjuagues, etcétera. Colotorios son los enjuagues. Yo le pregunto, voy a graficar algo y me indican eh, si han visto esto en un paciente o en una persona. Ok, aquí. Miren, ¿ustedes han visto así a alguna persona, a algún conocido con estas pigmentaciones? No, Sí, ¿sí yo o no? sí. Ya, Carvajal, ya. Debido a ¿qué es esto? ¿Por qué crees que puede ser esto? Ay, pero es que no tengo, estoy con datos y no se me traba, no sé. Ya, no hay problema. Pues escríbeme por el chat y vamos a ver quién nos contesta. A ver, otro. Silva, Sebastián, Silvinita, Lourdes, Ordóñez, que entró tarde. A ver, contéstame, Ordóñez. ¿Por qué crees que se forma este tipo de anomalía en el esmalte? Probablemente por una mala higiene, supongo, mal cepillado. Mal higiene. No, míralos bien. Por un ¿Qué uso puede ser? excesivo de flúor. A ver, uso excesivo de flúor. Muy bien. ¿Quién dijo uso excesivo de flúor? Dígame. Yo, yo, ¿cómo Lourdes. podrían ser las pastas dentales? Muy bien, ya. Escúchame. Esto no es por pasta. Esto no es por pasta y quiero que lo entiendan bien. Esto no es por pastas, por la aplicación mucho de flúor. A ver, la mayoría de estas personas, cuando la medición de flúor en agua no es bien medible, ¿sí? Provoca una excesiva formación de dientes con fluorosis. Si ustedes ven, en la mayoría de los casos hay fluorosis normales o dientes normales, fluorosis leves, moderadas y graves. Entonces, no creo que al principio, a la colocación de una topicación de flúor te vaya a provocar esto. Esto ya viene cuando se ve mucho más frecuente, es cuando hay un exceso de flúor. Por ejemplo, en la mayoría de la sierra, en la parte interandina de la sierra, la mayoría de los indígenas, eh, el agua no tiene una medición de flúor, es demasiada fluorada. Entonces van a ver estas típicas pigmentaciones por fluorosis, ¿sí? Entonces, lo clásico es que se va a ver una pigmentación demasiado excesiva por esto.
Los que nosotros vivimos cerca de la ciudad, nosotros sabemos que en el agua hay sustancias más medibles de flúor, ¿sí? Y que consumimos normalmente. Por ejemplo, la sal, la sal de cocina, viene fluorada, ¿sí o no? Las pastas vienen fluoradas. Y cuando vamos a un consultorio particular, nos vamos a hacer una reminización de la estructura y aplican topicaciones de flúor. Es decir, todo está medible. En cambio, cuando las personas en la sierra no es muy medible, cogen agua de los ríos y esa es una agua de los ríos que no es fluorada, no es tratada. Entonces, la consecuencia es esto, fluorosis en estos pacientes. Bien. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar este problemita? Se lo puede solucionar de forma estética también. O sea, no es que vamos a tratar de la noche a la mañana sacar a un paciente con fluorosis. O sea, es un tratamiento muy delicado y que tiene paciencia para poderlo hacer. Muchos odontólogos hacemos solamente eliminar, fresarlo y poner carillas. Ahora se puede hacer mínimamente invasivo con aplicaciones de pulverizadores que son como estos y que desgastan menos el esmalte. Pulverizadores. Perdón. No, arenadores se llaman. Arenadores dentales. Arenador dental. Entonces, este elemento que ustedes ven aquí, este arenador, aquí, este. Si ustedes ven, al diente no lo desgasta, lo desgasta ligeramente. No es como cuando van a hacer y ven, van a un consultorio y le quieren sacar a ese esmalte, porque es un esmalte pigmentado, lo quieren tallar y eliminas estructura en vano. En cambio, este microarenador desgasta ligeramente el esmalte y lo recubres con resina. Es decir, es una técnica mínimamente invasiva, ¿ya? Entonces, eso es una técnica que ustedes pueden aplicar también en algún momento cuando ya tengan su título como profesionales y trabajar tranquilamente la parte estética de estos pacientes con fluorosis. Miren, con fluorosis. Ok. Ah, por aquí está. Sí, usted desgasta mínimamente invasivo, es un desgaste pequeñito y ahí colocas resinas. Blanqueamiento, no, porque no va a cambiar el color del diente. Ese diente está así pigmentado y así usted le aplique un blanqueador de los mejores, no cambia el color, no cambia. Sigue teniendo ese mismo tono de color, pigmentado, manchas blancas, manchas marrones, amarillas. Entonces, aquí el asunto es saber diagnosticar muy bien este tipo de anomalías que se presentan en el esmalte. ¿Estamos claros, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Muchos consideran que colocar un blanqueador se va a eliminar esa mancha blanca por fluorosis. No, no se elimina. Con microabrasión sí y colocas resina. Eso sí lo pueden hacer. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Proseguimos entonces. Ok. Entonces, aplicación de fluoruros, lo ideal, de forma consciente y de forma gradual como ustedes lo coloquen. El grado de instrucción dentro de los individuos va a jugar un papel muy importante en donde nos indique si tiene caries o no.
habiéndose encontrado una relación directa entre el grado de instrucción y el nivel de salud bucal que tiene el individuo. Es decir, aquí va a partir mucho en el asunto de la educación bucal, ¿sí? Que usted implemente en algún momento cuando usted tenga un paciente o un conocido que vaya a ser sometido a alguna intervención odontológica. Pues no. Entonces, de esa manera ustedes verifican bien todos estos factores. Nivel socioeconómico, no necesariamente promover la aparición de la enfermedad, ya que depende de las características del grupo social determinado. Como les dije al principio, esto dependerá mucho si la persona tiene para costearse un tratamiento odontológico, por lo menos lo básico, cepillo, pasta, enjuague, hilo dental. Si no parte desde ahí, ese individuo va a tener una mal salud oral. Experiencias pasadas en caries es la relativa, ya que si un paciente hubiese sufrido lesiones de caries, no necesariamente podría afirmarse que su alto riesgo de caries dado en el pasado perdure en el tiempo. En pacientes adultos pueden observarse lesiones radiculares. Entonces, aquí tiene que ver mucho la psiquis del paciente. Entonces, todo esto tiene que relacionarlo con que el paciente tiene que ser aseado, así haya tenido caries, se las curó, se las restauró, pero sigue que tiene que tener su nivel de educación oral, ¿no? Grupo epidemiológico tampoco es decisiva porque puede aseverar que producirá la enfermedad, puesto que solamente permite ubicar al individuo en grupos de presente de alto o bajo riesgo. Entonces aquí no es un condicionante, puede ser que los niños pueden ser un alto riesgo de caries, como ya lo mencioné, y los adultos por tener conocimiento de que tienes que hacerse una limpieza, el riesgo de caries va a ser muy bajo. O sea, los niños como no recién están empezando a hacerse unas limpiezas con su cepillito y su pasta, ellos son los que van a tener un alto índice de caries que se vaya a formar. Variables de comportamiento, aquellas acciones individualizadas de carácter voluntario relacionadas con el uso y costumbres culturales inherentes a cada individuo. También interviene la aparición y desarrollo de la enfermedad entre ellas, por ejemplo, cepillado, uso de hilo dental, consumo de azúcares, visitas frecuentes al odontólogo, pueden influenciar en el inicio o la progresión de la enfermedad. Es decir, si yo soy una persona que tengo conocimiento de que tengo que lavarme 3 veces al día, que tengo que utilizar un hilo dental, que tengo que evitar el consumo de azúcares y tener las visitas frecuentes, por lo menos 3 veces en el año a un odontólogo, yo siempre recomiendo 3 al año, ¿sí? Porque como les he dicho, cuando se instala la lesión es en menos de 24 horas. Entonces, para un chequeo, yo siempre digo, en el año puedes hacer 3 visitas al odontólogo, ¿sí? Muchos dicen o preconan que son solamente 2 veces al año. Siempre pueden ser 3 veces al año si es que eres muy tedioso en tu higiene bucal, pues no. Entonces, miren esta otra factorial, miren. Esta es una conversión adaptada, nivel socioeconómico, gastos de instrucción, es decir, adosaron más eh, factores, ¿no? Comportamiento, actitud, conocimiento, dientes, microorganismo, tiempo, diente, capacidad de efecto buffer, es decir, se agregaron muchos más. Y esta es una multifactoriedad etiológica de la caries adaptada de Ferguson y Kidd en el 2001. Y miren estos 3 factores primarios, que hubo otra modificación tipo holístico. Miren, huésped, dieta, bacterias, medio ambiente, organización de servicios a salud, es decir, aquí se inmiscuyó más el asunto del Estado, biología humana, es decir, si es propenso o no, y factores de comportamiento, es decir, si es muy comprometido en donde se puede instalar con mucha más frecuencia la caries.
Otros factores etiológicos primarios, microorganismos, por ejemplo, el papel esencial de microorganismos en la etiología de la caries fue instituido en 1880 1890 por Miller. Aquello se sumó la identificación de las bacterias indicadas en los principales Streptococcus mutans por Claire en 1924. Los lactobacilos por Botín y Palmare en 1925 se estableció que la noción básica de las enfermedades es semejante a las de otras patologías infecciosas. En salud, las respuestas inmunes del huésped son suficientes para detener el potencial patogénico tanto de la microflora normal como en los patógenos exógenos, es decir, los que vienen fuera de la boca, que son los carbohidratos. Vale decir que la caries como enfermedad infecciosa se produce cuando se rompe dicho equilibrio, es decir, se alteran todos, ¿ok? Eso dependerá mucho de cómo el paciente tenga su higiene. La cavidad oral contiene una de las más variadas y concentradas poblaciones de microorganismos, ¿sí? Se estima que en ella habita más de 200 a 300 especies y que de 1 milímetro del biofilm dental está espesa un miligramo y que se encuentra en 10 organismos, según Barros en 1990. Principales bacterias que intervienen en la formación de la caries dental. Perdón. Tenemos las principales que siempre les he mencionado, el Streptococcus mutans, el lactobacillus y el actinomyces. El primero, ¿cuáles son las características? Produce grandes cantidades de polisacáridos extracelulares que permiten una gran formación de placa bacteriana. Producen una gran cantidad de ácidos abajo de niveles de pH, es decir, bajísimos, mucha acidez. Rompen algunas glicoproteínas salivales importantes para impedir la etapa de desarrollo inicial de las lesiones de caries. Miren, esto hace el estreptococcus. Y obviamente que para dosarse tiene filamentos, si no, no se adosa. Lactobacilos aparecen cuando existe una frecuente ingesta de carbohidratos. Miren, el actinomyces relacionado con lesiones cariosas radiculares. Raramente induce la caries en el esmalte. Produce lesiones de progresión más lenta que los otros microorganismos. Es decir, estos dos son los que van a causar más caos. Este está más relacionado con lesiones cariosas a nivel radiculares, pero también se instalan. ¿Ok? Y miren el gráfico, cómo se observan los microorganismos. El Streptococcus, el Actinomyces viscosus y el Lactobacillus acidophilus. Ok, preguntas hasta el momento del por qué, cómo se producen, cómo se instalan, cuáles son las características de cada uno de ellos. ¿Estamos claros? Chicos, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Continuamos o nos quedamos aquí? Profe, una pregunta. Dime, mijo. En todos esos diagramas, en ni uno enfatizan en lo que es la temperatura. Y usted explicó hace un rato que la temperatura también era algo fundamental para la proliferación de esto. ¿Por qué no se da ni uno? ¿O estaría metido en lo que Eh, es el tiempo? O no lo sé. claro, yo creo que estaría más en el asunto del tiempo, porque tiene que ver en relación con el tiempo. Para que se pueda producir la temperatura, tiene que haber un tiempo. Entonces, yo creo que lo más se lo relacionaría ahí con el tiempo. Obviamente que la temperatura va a jugar un factor muy importante, porque al estar húmedo se van a producir, eh, incluso al estar seco, como les expliqué en pacientes con xerostomía, también van a generar degradación y va a proliferarse también estas bacterias. Entonces son muchas alternativas, no solamente lo dice un autor, sino lo dicen varios autores. Yo lo estoy mencionando los que más conozco y los que son más básicos, pues no. Entonces, dentro de lo que tú dices es muy factible, ¿sí? Y bueno que hayas reaccionado porque puede ser uno de los principales también. Ok. Los acúmulos
blandos de bacterias y sus productos se adhieren fuertemente en la superficie dental, dando lugar a la denominada placa dental o placa bacteriana, o mejor llamado biofilm dental. Esto se define como la agregación de múltiples bacterias activas de diferentes especies que se encuentran inmersas en la matriz intercelular, compuesta principalmente por polisacáridos. La formación del biofilm dental viene a ser el resultado de una serie de complejos procedimientos y que tienen lugar en la cavidad bucal del huésped, lo mismo que involucra una variedad de componentes bacterianos. Entonces aquí juega un papel muy importante la placa bacteriana para que se pueda formar y estas van a ser las principales bacterias que las van a formar. Entonces, debemos tener en cuenta bastante estudio sobre esto. Ok, nos vamos a quedar aquí en la diapositiva, perdón, diapositiva número 2, la número 40, por favor. En la 39, apunte, de la 1 a la 39. Ok, nos vamos a quedar aquí. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Ok, no se olviden, el día viernes tenemos clase con ustedes, ¿no? Si hay alguna novedad en el bloque de aula, eh, si están funcionando, la próxima clase es presencial y nos dedicaremos a las exposiciones por ustedes. Si no hay ningún comunicado y seguimos en la virtualidad, las exposiciones las hacemos por este medio. ¿Entendido? ¿Cómo están los integrantes del grupo, chicos, jefe de grupo? ¿Están trabajando o no? Sí, en mi grupo sí. Sí, claro, Ok. sí, estamos ¿Quién más? trabajando. Faltan dos jefes de grupo. Mi cuerpo también están trabajando bien. Ok, muy bien. ¿Quién Doctor, en más? el caso de que tengamos Del alguna duda chico. sobre, ¿Qué duda? Dígame, Merchan. sobre la realización del Del Word o algo trabajo. así, sobre más que todo la investigación, ¿Ya? ¿le podremos preguntar o ya lo dejamos como nosotros tengamos ahí? No, pero los requisitos ya estaban en el trabajo, o sea, en el ejemplo que yo les envié. Ahí estaban las indicaciones. Incluso yo les hice las indicaciones también en otra grabación y les dije que cómo deseaba el trabajo, ¿no? Entonces tienen que hacer de acuerdo a las indicaciones que se les dijo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, han tenido una semana completa, me han mandado un mensaje, doctor, tenemos este inconveniente con alguien, me lo hubiera hecho saber. Ya nos quedan pocos No, días no, para la con mi grupo exposición. todos estamos trabajando. Ya, ya entonces. Bueno, chicos, no me molesto más. Nos despedimos. Bueno, bendiciones para ustedes y su familia. El día viernes, si nos encontramos de forma presencial, ahí los voy a conocer por primera vez. Bueno, ya conozco a estas caras conocidas, unos, pero los que no son conocidos, nos vamos a conocer el día viernes si no hay ningún comunicado. Ok, pasen bien, cuídense. Chao.